Queridos oyentes, una semana más estamos con ustedes para realizar una entrevista. Hoy entrevistaremos a Cora, educadora en la ludoteca Las Lúas, donde lleva a cabo el método Waldorf. ¿Qué tal estás, Cora? Hola a todos, ¿qué tal? Pues estoy muy bien y muy contenta de que me hayan invitado a venir. Lo primero que queremos es que nos sitúes un poco. Cuéntanos sobre tu labor en la ludoteca Las Lúas. Nuestro proyecto no surge en principio como con la idea de crear una empresa, sino que surge de una necesidad social que había en mi pueblo, que es un pueblo pues de la ultraperiferia, donde con todas las carencias y las dificultades que eso conlleva. Y bueno, cualquiera que quisiera montar una empresa no lo haría en el Escobonal, pero la necesidad era real. Había unos niños, poquitos, pero que necesitaban alguien que los cuidara cuando sus padres estaban trabajando. Entonces nosotros nos atrevimos a llevarlo a cabo, mi madre y yo, y lo bueno es que aunque no sea una mina de oro, cuando uno se atreve a hacer un proyecto así, se crea alrededor todo un movimiento social, se crea máquina y a nivel humano funciona de maravilla, ¿no? Entonces ha habido mucha colaboración por parte de los padres, por parte de los vecinos, se han propuesto hacer un concierto benéfico, mercadillos, incluso hemos recibido alguna donación así inesperada de un sindicato sin conocernos de nada porque le pareció muy interesante el proyecto. Y bueno, al fin y al cabo tenemos ya nuestro grupito de 8 niños de 2 años y aunque el proyecto no es muy definido, no tiene una forma muy definida porque se va adaptando, como digo, a las necesidades que surgen, bueno, ahora tenemos eso, 8 niños de 2 años y en el día a día lo que hacemos es, hemos creado un ambiente muy hogareño, intentando que sea casi una continuación de su propia casa, ¿no? Y con ellos pues cocinamos juntos, a veces se cose, a veces se limpia, desayunamos juntos como una gran familia, como si fuésemos una familia grande, ¿no? Y además pues se hacen jueguitos de dedos sencillos, rimas, cuentos y muchas canciones. Se podría decir que la música y las canciones es como el hilo conductor que lleva a los niños de una actividad a otra en armonía, ¿no? No hace falta que le estés al niño diciendo, pues siéntate que vamos a desayunar o vamos a hacer no sé qué, ven aquí, sino que ya él escucha la canción del tren y sabe que vamos al parque, o escucha la canción de que vamos a desayunar y sabe que vamos a desayunar. Y eso es más o menos lo que vamos haciendo durante el día. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, 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 libertad. Tierra bajo las uñas, manos sin pena, tocando mundo. ¿Cuándo nace la pedagogía Waldorf? La pedagogía Waldorf nace a principios del siglo XX también como una necesidad social. Era justo después de la Primera Guerra Mundial. En Alemania se había quedado en una profunda crisis y la pedagogía Waldorf surge como respuesta a esa necesidad de renovación social, ¿no? Su fundador se llamaba Rudolf Steiner y en ese momento, en 1919, estaba dando unas conferencias sobre la renovación social basadas en la libertad, en la fraternidad y en la igualdad para los trabajadores de una fábrica de cigarrillos que se llamaba Waldorf Astoria. Bueno, eso, que estaba dando un ciclo de conferencias sobre la renovación social basados en los conceptos de libertad, de igualdad y fraternidad para los trabajadores de la fábrica de cigarrillos que se llamaba Waldorf Astoria. Entonces, el dueño de la fábrica, se llamaba Emil Molt, le propuso a Rudolf Steiner crear una escuela para los hijos de los trabajadores. Y entonces él formó el primer equipo de maestros y estuvo durante 5 años dirigiendo la primera escuela, esa escuela nueva. ¿Desde cuándo llevan haciendo eso? Bueno, mi escuelita, la ludoteca, lleva nada más que 1 año. Bueno, desde verano, ni siquiera 1 año. Lleva desde verano. Pero antes sí que había trabajado en una escuela también Waldorf durante 3 años. Y antes de eso en otros colegios que no eran Waldorf, pero que me enseñaron muchas cosas también. ¿Cuál es la aspiración de la pedagogía Waldorf? La aspiración de la pedagogía Waldorf es formar al niño en su totalidad. Su cabeza, su corazón y sus manos.
todo. Entonces se desarrollan, o sea, se adapta dinámicamente a las características y las necesidades que tiene el niño en cada etapa evolutiva. Y se desarrollan todos los aspectos, por ejemplo, el interés por el mundo que le rodea, la sensibilidad por el arte, la fuerza de voluntad, el pensamiento propio, el espíritu crítico, toda una serie de cualidades que son fundamentales en el ser humano. Y sobre todo es una pedagogía que trabaja para el futuro. Se intenta que todos estos valores o todas estas virtudes acompañen a la persona durante toda su vida, no solamente en el momento que está en el aula, sino a lo largo de todo su crecimiento, incluso en la edad adulta. ¿Por qué deciden aplicar este método en tu guardería? Yo tuve la suerte de vivir la experiencia en mis propias carnes de ser alumna Waldorf en infantil, cuando en una escuelita de infantil que se llamaba El Moral, que en ese momento estaba en Geneto, y bueno, el recuerdo que guardo de esa época es estupendo, es maravilloso, ¿no? Y luego también tuve la suerte de que cuando empecé a estudiar la carrera de sociología y tenía que trabajar para pagarme el piso y para pagarme esas cosas, todos los trabajos que me surgían eran con niños, y en colegios, en guarderías, y observaba que los niños los veía como tristes, como que les pesaba ir al colegio, que era algo que se sentían mal con esto, ¿no? Que era como un trabajo demasiado costoso, y me parecía que los niños no deberían estar la mitad de su tiempo en un sitio que les sienta tan mal, ¿no? Y que les agobia tanto. Entonces, yo cuando pensaba esto recordaba mi etapa cuando estaba en la escuela El Moral y decía, yo no sabía nada teóricamente de la pedagogía Waldorf, pero sabía que en aquella época yo me lo pasaba muy bien y tenía un muy buen recuerdo de aquella época. Entonces decidí estudiar pedagogía Waldorf para poder ayudar de alguna manera a estos niños que los veía tan tristes y tan apagaditos. Y entonces ya descubrí la pedagogía Waldorf desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del adulto y del maestro, ¿no? Y descubrí que es una pedagogía que proporciona salud, que es una persona que tiene en cuenta la grandeza y la complejidad del ser humano y que le da a los niños salud. Y bueno, por todo esto decidí que era la manera de educar a los niños, ¿no? Que era una manera muy adecuada de educar a los niños. Y por supuesto es la que aplico en mi escuela. ¿En qué se diferencia de otros sistemas? Se diferencia en casi todo, desde la metodología, desde la forma de dar clase, hasta los objetivos con los que se aplican los contenidos. Pero si tuviésemos que definirlo, por ejemplo, en dos aspectos principales, yo diría que las dos diferencias grandes son una visión holística del ser humano, que quiere decir que tiene en cuenta muchos aspectos del ser humano, porque normalmente la educación está bastante centrada en la parte intelectual, en el desarrollo intelectual del niño, ¿no? Y olvida otros muchos aspectos que permiten que la persona se desarrolle plenamente. Y el otro gran aspecto es el respeto por las etapas evolutivas del niño y por las etapas del individuo en concreto, ¿no? Que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, sus inquietudes y sus facultades propias. Y esto lo respeta mucho la pedagogía Waldorf. Libertad para mi niño, libertad, 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 libertad. ¿Cuál es el plan de estudios de una escuela Waldorf? Bueno, pues realmente no sé si es correcto decir que existe un plan de estudios o un currículum Waldorf, porque como ya digo, es una educación muy personalizada y muy dinámica y que se basa mucho en observar lo que tienes delante, ¿no? A veces un segundo de primaria no es para nada igual que otro segundo de primaria que te viene el año siguiente, sino que, y dentro del propio curso, pues cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y su forma de aprendizaje. Entonces no se puede aplicar un currículum estándar para todos los cursos ni para todos los niños, ¿no? Lo que sí existe es como una especie de guía general
que lo que hace es una comparación entre las etapas de la historia del ser humano, de la historia de la humanidad, con las etapas en la biografía de una persona, o sea, las etapas evolutivas de una persona. Entonces, por ejemplo, si hacemos un repaso, ¿no? Si vamos hacia atrás en la historia, vemos que el ser humano antiguamente estaba como más fundido con la naturaleza y con su entorno. Tenía mucho más que ver con, o sea, casi era uno con el entorno y no se diferenciaba. Bueno, eso, que de alguna manera antiguamente no se diferenciaba casi el yo del individuo del mundo, ¿no? Eran una sola cosa, ¿no? Y a medida que va avanzando la historia, se va el ser humano haciendo más autoconsciente de sí mismo, ¿no? Se puede, una imagen gráfica, muy gráfica de esto se puede ver en la historia del arte. Se ve que las estatuas de Egipto y de la Grecia arcaica, por ejemplo, la mirada de las estatuas era como perdida en el todo, ¿no? No enfocaba a ninguna parte. Sin embargo, tú ves una estatua del Renacimiento y parece que te está mirando directamente a los ojos, ¿no? Hay una autoconciencia de yo soy una persona y me diferencio del mundo. Formo parte del mundo, pero miro hacia afuera desde mi yo, ¿no? Pues con la persona, con los individuos, el individuo, en la vida del individuo pasa lo mismo. Cuando somos bebés estamos como casi no sabemos diferenciar lo que es mamá de lo que soy yo, ¿no? Lo que es el entorno de lo que soy yo, y poco a poco se va desarrollando el yo de la persona, ¿no? Poquito a poco. Y cada vez pues llegan esas etapas tan importantes para el niño de esto es mío y el no quiero, y esas son etapas en las que el niño se está dando cuenta de que es una cosa diferente al mundo, ¿no? Y que tiene su propia personalidad. Y entonces, por ejemplo, lo que se hace es que en cada curso se ambienta cada curso en una época de la historia. En primero, antigua India; en segundo, Egipto, Mesopotamia, los nórdicos, los griegos, los romanos. Así va avanzando, ¿no? Y cada una de esas etapas tiene que ver con lo que el niño está viviendo interiormente. Entonces, que esa envoltura que se crea en la clase le ayuda al niño a superar su propio proceso interior, a superar esas etapas y a sentirse comprendido de alguna manera. ¿Tiene en cuenta la educación emocional y espiritual del niño? Sí, la pedagogía Waldorf no ve al niño solo como un cuerpo físico, como una máquina biológica y una serie de conexiones, sino que bueno, es veo muchas otras dimensiones de lo que es un ser humano, ¿no? Muchos otros aspectos importantes, ¿no? Y sí que se trabaja en ellos. Lo que pasa es que nunca de manera teórica ni de manera conceptual. O sea, no se le dice al niño, tú tienes un cuerpo físico, un alma y un espíritu. No, eso nunca. El niño no necesita saber eso para nada. Simplemente se trabaja con ellos. Tú como adulto, tú como maestro, lo sabes y lo cuidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos aspectos que en la psicología actual se llama emocional o lo que sea, ¿no? Pues se trabajan a través del arte, a través de la música, a través del contacto con la naturaleza, con el pensar, y es así como se va desarrollando, es como se cuidan estos aspectos menos físicos del ser humano. Peligroso por peligroso, como Hawái y Ceiba, como La Palma y la Yagruma. Cuando yo era vejigo, yo era de monte y soñaba espuma. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, libertad. ¿Qué las escuelas Waldorf recomiendan la limitación de la televisión, video, radio para los niños pequeños? Bueno, hay varias razones, ¿no? Voy a enumerar 3 de las más importantes, ¿no? La primera es que el niño pequeño está conociendo el mundo por primera vez, ¿no? Le estamos dando su primera imagen del mundo y también está desarrollando su imaginación. Entonces, voy a explicarlo con un ejemplo. Si tú le lees a un niño pequeño un cuento, ¿no? Un cuento sin ilustraciones, sino que le cuentas un cuento y el cuento dice... era la princesa más hermosa sobre la faz de la tierra. Tú le dices eso al niño. El niño que conoce el mundo por primera vez, que no tiene una imagen ya fijada de lo que es el mundo, cada niño se imaginará su propia princesa más hermosa del mundo, su propio concepto de lo que es ser la más bella del mundo. Habrá princesas que sean bajitas, rubias y con los ojos claros. Otras serán altas, morenas y con los ojos grandes, y otra gordita con los cachetes colorados.
Sin embargo, si tú coges y le pones una película Disney al niño, ¿no? Y le dices, y era la princesa más hermosa del mundo, y ¡pah!, le pones la imagen. O sea, aparece la princesa delgada, rubia, con los ojos claros y con un vestido rosa lleno de volantes. Vale, el niño dice, pues ser hermoso es eso. La persona más hermosa del mundo es esa. Y ya tiene esa imagen porque él no está conociéndolo por primera vez, ¿no? Entonces, y además se lo estás dando todo hecho. Él no está haciendo ningún trabajo ni de imaginación, ni de pensar, porque ese es el pensar a su nivel, ¿no? Y esa imaginación es muy importante porque es lo que en la siguiente etapa se convertirá en la creatividad y después en el pensar. Entonces, esa es uno de los motivos. Otro de los motivos es que los dibujos de hoy en día, no sé si han visto alguna vez Bob Esponja o cualquiera de estas cosas, no están para nada pensados para niños. O sea, son unos dibujos histriónicos, desagradables a la vista, que no hacen más que chillar, absurdos, como a un niño que está recién conociendo el mundo por primera vez, le vas a mostrar el absurdo y la ironía, lo vas a convertir en un cínico. El niño de mayor será un cínico, ¿no? Y todos los niños ven este tipo de dibujos, ¿no? Son dibujos realmente insanos, o sea, que perjudican la salud del niño, o sea, así de categórico lo digo, ¿sabes? Y la tercera cosa es que la tercer motivo es que el niño necesita experiencias vivas, ¿no? Si tú quieres que el niño aprenda algo, tiene que aprenderlo a través de la vivencia, ¿no? Tú imagínate que le quieres enseñar a un niño lo que es el fuego o la combustión y le pones en un ordenador el fuego, ¿no? El niño se está perdiendo la mitad de las cosas de lo que es el fuego, ¿no? Ahí hay una imagen que se parece al fuego, pero falta el calor, falta el olor, falta el ruido. Bueno, el sonido a lo mejor puede hacer algo parecido, pero nunca será el mismo, ¿no? Falta la luz que emite. Todo eso estás restándole mucho conocimiento. Eso es el fuego, ¿no? El fuego es cuando tú enciendes una hoguera y vivencias todo lo que es el fuego. En una pantalla solo vivencias una parte muy limitada de lo que es el fuego. Entonces, el niño debe aprender a través de la experiencia viva para que ese conocimiento salga de su interior y se quede como un conocimiento que le pertenece, como una vivencia propia. Cuando yo era bequigo me iba pa'l río porque era hermoso, aunque estaba prohibido por peligroso. Como Hawái se iba, como La Palma y la Yagruma. Cuando yo era bequigo, yo era de monte y soñaba espuma. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, 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 libertad. ¿Qué es la euritmia? Bueno, la definición de euritmia es el arte de la palabra en movimiento. Yo personalmente no he profundizado mucho en esta disciplina, pero es una disciplina que combina la música, la palabra, la poesía, el movimiento, la danza, y que trabaja mucho el aspecto anímico de la persona, ¿no? Llegando a ser incluso curativo en muchos casos, llegando a curar pues problemas físicos o de salud, incluso de problemas de aprendizaje que tenga el niño. Este trabajo con la palabra y con el movimiento los ayuda muchísimo, y dentro de las escuelas Waldorf hay una asignatura que es euritmia, ¿no? Como se puede dar educación física o teatro, pues hay una que es euritmia, y incluso hay una rama especializada en euritmia curativa que trabaja todo este aspecto más en profundidad. ¿Qué actividades realizan para ejercitar la cabeza, los corazones y las manos de los niños y niñas? Bueno, el día a día, no, o sea, el ritmo diario de las escuelas Waldorf se lleva a cabo con unos procesos de expansión y de contracción, ¿no? Entonces, hay momentos más dedicados a la parte intelectual, ¿no? A lo que es la cabeza, momentos en los que hay que concentrarse, ¿no? en esa actividad que pues puede ser estudiar la lengua, las matemáticas, el trabajo de cuaderno, ¿no? Y luego hay otros momentos de expansión en los que pues sales a relacionarte con tus compañeros, al jardín, o vas a hacer euritmia, o vas a música, y estás desarrollando más la parte de tu corazón. Y luego hay mucha parte manual, mucha actividad artística. De hecho, todas las asignaturas, todas, desde la lengua, las matemáticas, el conocimiento del medio, la educación física, todo
tiene también un trabajo artístico atravesado. Además de la actividad de plástica, tienen actividad artística en todas las asignaturas. ¿Qué hicieron ayer, que era el Día de los Niños? Bueno, esta es una buena pregunta, pero como nosotros trabajamos con niños muy chiquititos, son prácticamente bebés, solo tienen 2 añitos, pues seguimos en un ritmo del día normal y corriente, pero ya en esta pedagogía los derechos de los niños se tienen muy, muy en cuenta, ¿no? Y o sea que los trabajamos los derechos de los niños todos los días. ¿Qué les aporta a los niños? El ritmo de contracción y expansión y el trabajo de todos los aspectos es como el de la respiración. Es como respirar, ¿no? Es ir hacia adentro y hacia afuera. Eso les aporta tranquilidad, les aporta salud y les aporta felicidad. Es que es algo, cuando uno se desarrolla plenamente, se siente feliz, y eso es muy importante. ¿Cómo se adaptan las necesidades y características del niño en su etapa evolutiva? Pues la pedagogía Waldorf divide las etapas evolutivas del niño en septenios, ¿no? En periodos de 7 años, y respeta mucho la infancia del niño. Ahora, últimamente estamos muy obsesionados, ¿no? Con la idea de cuanto antes mejor. Cuanto antes aprenda a leer, mejor. Cuanto antes aprenda a escribir, mejor. No, el niño necesita hacer otras cosas antes. Y no quiere decir que un niño de 4 años no pueda aprender a leer y escribir. Lo que quiero decir es que no lo necesita. El niño en su primer septenio, en los primeros 7 años, necesita desarrollar su cuerpo físico. Es decir, correr, trepar, jugar, imitar al adulto. Todo ese es su trabajo en ese momento. Y aunque tenga la capacidad de aprender a leer y escribir, si lo sientas a aprender a leer y escribir, le estás negando una cosa que también necesita. Sus órganos físicos todavía ni siquiera están formados del todo, no están terminados, y tú ya lo estás sentando a leer y a escribir. Entonces le estás negando otras cosas que son igualmente importantes, ¿no? Y que además van a servir para que luego aprenda a leer y escribir, aunque no lo parezca, ¿no? Y no solo eso, sino también el ritmo individual de cada niño. No todos los niños a los 7 años o a los 6 años están preparados para aprender a leer y escribir, y a lo mejor necesita más tiempo de jugar y imitar, ¿no? Pues ese respeto es muy importante para que además el niño coja con ilusión y que te lo demande el conocimiento, porque el niño es curioso por naturaleza. Entonces, si nosotros respetamos esas edades evolutivas, el niño te va a pedir aprender a leer, te va a pedir aprender a escribir, y lo va a coger todo con ilusión y con alegría. Esta pedagogía incentiva las fuerzas y facultades del niño en su crecimiento, interés por el mundo, creatividad, una moral sana, sensibilidad por el arte, fuerza de voluntad. ¿De qué manera? Yo creo que ya a estas preguntas en realidad ya casi he contestado, ¿no? El maestro lo que intenta es que el niño se sienta parte del mundo, se sienta comprendido y se sienta importante en el mundo, ¿no? Y que sienta admiración por el mundo que le rodea para poder luego transformarlo y hacerlo suyo de alguna manera, ¿no? Y lo que le están dando al niño son herramientas para su vida, para el futuro, para su biografía a lo largo de toda su vida, ¿no? Todas estas cosas que va aprendiendo le van a servir luego cuando también sea grande. ¿Cómo se fortalece la voluntad? En general, como ya he dicho antes, todas estas virtudes se trabajan en todas las asignaturas y de todas las maneras, ¿no? Pero incluso hay trabajos específicos en las escuelas Waldorf para trabajar la voluntad. Por ejemplo, los trabajos en el taller. Todas las escuelas Waldorf tienen un taller en el que los niños, por ejemplo, imagínate un niño de sexto, por ejemplo, al que le dan un taco de madera, ¿no? Taco así cuadrado de madera, unas herramientas, un cincel, un martillo y una escofina y unas lijas, y le dicen, bueno, pues de este taco de madera me tienes que sacar un caballo. Menudo trabajo de voluntad. Hay que tener ahí mucha fuerza de voluntad para sacar de un taco de madera un caballo, y cuando es más grande, más difícil, pues ya es con hierro. Ahí tienen incluso trabajo de fundición y trabajan con martillos como herreros de verdad, y hay que tener fuerza de voluntad para trabajar el hierro. Y cuando son más pequeños, pues de otras maneras, por ejemplo, modelando con cera o modelando con barro. También se trabaja mucho con barro en primaria. Todo esos ejercicios de sacar de algo que no tiene una forma definida, sacar una forma definida, son trabajos para la voluntad.
libertad, 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 libertad. ¿Y si se martilla? Cuanto más dejas al niño hacer cosas, siempre en un contexto controlado, ¿no? El profesor está pendiente y tienen ellos sus guantes y sus cosas, ¿no? Pero cuanto más dejas al niño que haga cosas, menos daño se hará. Antes aprenderá a clavar un clavo, a martillar y alguna vez pues sí, se dará un golpe en un dedo, pero la tercera vez ya no se martilla un dedo. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, añadir algo más. Lo que yo añadiría es que la pedagogía Waldorf lo que mejor tiene es que es una pedagogía del sentido común, ¿no? Del sentido común, de observar lo que uno tiene delante y de ser sensible con lo que significa ser humano, ¿no? Con la grandeza que significa ser humano, ¿no? Toda su complejidad. Entonces no es algo que debiese llevar en realidad un nombre, ni Waldorf ni nada, sino que debería ser algo que debería estar en toda la educación, porque se trata de educar a seres humanos, no estamos educando solo cabezas, ni estamos educando solo intelectos, estamos educando a seres humanos. Entonces, si prestásemos un poco más atención a lo que el ser humano es, la educación estaría muchísimo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en SOS Radio. A nuestros oyentes les recordamos que nos pueden seguir escuchando en la 95.4 de la FM www.sorradiocanaria.com. Libertad para mi niño, libertad, 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 libertad para mi niño, libertad. Libertad, libertad. Tierra bajo las uñas, manos sin pena, tocando mundo. Cuando yo era un enano, era profundo.